De Padres para Padres, un espacio de Associated para abordar temas que nos impulsan y nos retan, porque ser padres es ir más allá. Bienvenidos. Hoy en día la tecnología está presente en nuestras vidas de una manera permanente y constante, y ni qué decir en la de nuestros hijos. Desde la parte del entretenimiento, pasando por la educación, las pantallas están allí, recordándonos a cada instante su uso, invitándonos a que consumamos la información que encontramos en ella. Pero como padres de familia tenemos un gran reto, y es mirar de qué manera podemos encontrar como ese equilibrio y realizar un acompañamiento adecuado a nuestros hijos desde las edades más tempranas hasta la adolescencia, incluso la adultez, sobre el uso, sobre la manera en que se deben de usar estos diferentes componentes que la tecnología nos brinda hoy en día a través de este bombardeo de pantallas. Por eso hoy, en esta emisión, en esta edición de Padres para Padres, hemos querido invitar a Viviana Quintero, quien amablemente nos abrió las puertas de su casa para abordar este tema que es tan apasionante, pero a su vez tan retador, y que a veces también como padres nos asusta un poco, porque a veces sentimos que nos faltan tal vez herramientas para acompañarlos. Viviana es psicóloga, pero hablando antes de comenzar esta grabación, le decía yo, Viviana, ¿a qué hora descansas? Ella tampoco sabe a qué hora descansa realmente, porque es una mujer que desde que estaba en la universidad comenzó a trabajar en todo este tema de la tecnología para enseñarnos y para acompañar a los padres y a los educadores también en este proceso de enseñarle a los alumnos, enseñarle a los hijos cómo hacer uso adecuado de las pantallas a través de diferentes asociaciones, fundaciones, organismos. Bueno, ha hecho muchísimas cosas en su vida profesional, y aquí la tenemos en este episodio. Hola, Viviana, bienvenida. Hola, mil gracias por esta invitación y un saludo para todos los papás y mamás que nos están viendo. Bueno, Viviana, hablábamos de verdad hace un rato de todo este tema tecnológico, pero yo quiero que comencemos hablando desde tu experiencia, que llevas tantos años trabajando en este mundo de la tecnología, de cómo está incidiendo en los chicos, en los niños, en los adolescentes, de qué manera ha cambiado la vida ese uso de la tecnología en nuestros niños, en nuestros adolescentes e incluso en nosotros como adultos. Bueno, los principales cambios que te podría decir que he visto en los últimos años, digamos que el punto de mayor inflexión que nosotros tuvimos fue la cuarentena. Porque en la cuarentena, ¿qué fue lo que nos empezó a pasar? Primero, que nosotros como humanidad casi que migramos masivamente a los entornos digitales. Empezamos a utilizar más dispositivos, más plataformas, a estar más tiempo conectados. Entonces, lo que pasó con niños, niñas y adolescentes es que, por un lado, se incrementaron sus tiempos de conexión. Entonces, niños que, por ejemplo, teníamos antes de la cuarentena, que tenían en promedio entre 3 y 5 horas al día de conexión, pasaron a tener entre 8 y 10 horas al día de conexión. Entonces sí se nos incrementaron los tiempos, pero otra cosa que pasó, que también fue un cambio muy significativo, es que los niños empezaron a equiparse de manera más temprana. Antes de la cuarentena nosotros encontrábamos que los niños y niñas en promedio estaban teniendo su primer dispositivo alrededor de los 7 u 8 años, y después de la cuarentena encontramos niños que tan pronto como a los 2 años ya estaban empezando a tener su propio dispositivo. Entonces, ¿esto por qué va a ser importante y por qué es fundamental que nosotros como papás lo entendamos? Porque la evidencia que tenemos en este momento disponible, la evidencia científica, lo que nos ha empezado a mostrar es que los efectos negativos del uso de tecnología, particularmente de dispositivos electrónicos personales como los celulares, vienen por cuenta del uso temprano y excesivo. Entonces, estos dos cambios nos marcan esos dos usos. El uso temprano, empiezan a usarlo a edades cada vez más tempranas, y el uso excesivo, empiezan a usarlo por mayores tiempos durante el día. ¿Y esto por qué va a ser problemático? Porque cuando nosotros, por ejemplo, le ponemos a un niño en primera infancia un dispositivo, lo que hacemos con ese niño es que frenamos sus interacciones con el mundo real. Y esas interacciones construyen cerebro, construyen la base del cerebro que nosotros vamos a tener en la edad adulta. Y adicionalmente, en la parte del uso excesivo, parte de lo que ocurre es que nosotros necesitamos que los niños se alimenten bien y duerman bien. Necesitamos además que estudien, que interactúen con otras personas y que practiquen alguna actividad física. Y lo que hemos visto es que cuando tenemos niños que usan mucho tiempo pantallas, esos niños dejan de comer, dejan de dormir, dejan de practicar deporte, dejan de interactuar con otras personas, empieza a irles mal en el colegio.
Entonces, va a ser clave que nosotros entendamos como estas dos características particulares del uso, porque son las que nos permiten tomar mejores decisiones. Si evitamos que el uso sea temprano y que sea excesivo, podemos empezar a encontrar lo mejor de la tecnología. Tú me hablabas hace un momento, fuera de esta grabación, de cómo esas pantallas han comenzado a ayudar, no sé si la palabra sea ayudar, o a tergiversar, tú me dirás cuál es la palabra concreta, el manejo de las emociones en los niños pequeños. Entonces, es frecuente y siento que cada vez más que si uno va a un restaurante, tal vez a un centro comercial, uno ve que un niño está inquieto y el papá de pronto está con sus amigos, lo que hace el papá es además lo hacen inconscientemente, ¿no? Ya ve que es, el niño le jala el vestido, le jala el saco, y automáticamente le pasan. O sea, ¿cómo ha incidido eso en ese comportamiento? Bueno, entonces esto casi que nosotros lo podemos ver casi que crecer con los mismos niños, ¿no? Entonces en los Ujú. primeros años es un niño que llora, que no se quiere dormir, que no quiere comer y le entregamos la pantalla para que se calme, para que nos dé tiempo, para que haga lo que nosotros les estamos pidiendo. Y poco a poco nosotros casi que vamos de cierta manera entrenando a los niños para que si empiezan a sentir algún tipo de malestar, se sienten mal, están ansiosos, están tristes, están aburridos, les entregamos el dispositivo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando nosotros entregamos de manera recurrente el dispositivo para dar respuesta al malestar de los niños poco a poco van a ir como emparejando el estímulo de las pantallas con su malestar y van a empezar a utilizar las pantallas como un regulador emocional, sobre todo de las emociones que no se sienten tan bien. Entonces van a decir, ok, si yo no me siento bien, si no me estoy sintiendo bien conmigo mismo o con lo que pasa en el entorno, yo tomo una pantalla y esa pantalla me va a hacer sentir mejor. Entonces, luego, cuando llegan a la adolescencia, estos chicos nos dicen cosas del estilo como que, por ejemplo, utilizan las pantallas cuando se sienten aburridos, cuando están tristes, cuando no tienen nada más que hacer, cuando no pueden hablar con alguien. Entonces, siempre en esos momentos que generan malestar o soledad, van y buscan una pantalla. Y entonces ahí empezamos a ver cómo ese entrenamiento que hicimos en los primeros años, después los mismos niños lo empiezan a utilizar por su propia cuenta. Y parte de lo que resulta problemático con esto es que nosotros, cuando siempre que un niño está sintiendo malestar, le entregamos una pantalla, le impedimos a ese niño la posibilidad de desarrollar habilidades para regular sus emociones, para reconocer sus emociones y sobre todo para modular esas emociones en la interacción con otros. Porque ese tránsito por el malestar es la base del desarrollo socioemocional que tienen los niños. Las habilidades socioemocionales se desarrollan en esas interacciones con otros, transitando por el malestar, transitando por desafíos. Y si cada vez que un niño va a enfrentar una situación difícil, yo le presento un celular, lo que vamos a frenar es el desarrollo de esa habilidad. Y con el paso del tiempo lo que vamos a tener es un niño o una niña que cada vez que tiene un desafío, lo primero que va a hacer es ir a buscar una pantalla para dejar de pensar en ese desafío y desconectarse un poco de la sensación incómoda que eso le puede hacer sentir. ¿A este tipo de uso de la tecnología sí es una adicción? Claro, pues digamos, todavía nosotros no podemos hablar de que es una adicción como tal, porque nosotros no encontramos, por ejemplo, que en los manuales diagnósticos y Ujú. estadísticos de la OMS o de la OPS tengamos como tal los trastornos o las adicciones claramente definidas. Únicamente tenemos dos, una a los videojuegos, otra a la pornografía, que incluye la pornografía en Internet, pero con el tema de celulares tenemos un problema y es que todavía no hemos podido lograr sistematizar o entender de una mejor manera a nivel global a qué es que se hace adicto un niño y si es al celular o si es a otro tema. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a tener es que, por ejemplo, cuando tenemos a los niños ante un celular, nosotros no sabemos si se hace adicto al celular, si se hace adicto al Internet o si se hace adicto a las redes sociales, Sí. videojuegos o plataformas que está utilizando o el contenido que está consumiendo. Eso todavía no es muy claro. Entonces uno dice, claro, retiramos el celular, pero no sabemos si el problema está, por ejemplo, con las redes sociales o los videojuegos. Eso va a ser por un lado. Pero por otro lado, además, otra cosa que nosotros nos vamos a encontrar acá es que algo que se ha encontrado de manera recurrente con estos niños o niñas que usan de forma excesiva e intensiva la tecnología es que cuando hacen este uso de tecnología, esto está emparejado con altos niveles de ansiedad y depresión. Entonces, no sabemos si es la tecnología la que produce altos niveles de ansiedad y depresión o si niños que estaban ansiosos y deprimidos de base
empiezan a utilizar la tecnología para lidiar con esas sensaciones de malestar. Ok, súper complicado entender o llegar como a la raíz de lo que puede estar ocurriendo en la mente de esos jóvenes, ¿no? Bueno, pero pongamos este ejemplo, Viviana. Listo. Ocurrió, ya mi hijo tiene cierta edad, tal vez está en la etapa de la adolescencia y pues porque los contenidos ya están en línea, porque todo lo de su colegio ya está en línea, pues tiene la necesidad de estar con un computador, de poder consultar allí, hacer las tareas que le dejan en las plataformas y demás. Pero adicional a eso veo que él también hace como un uso excesivo de los juegos en línea, de estar con sus amigos, conversando. Bueno, creería uno que en un entretenimiento sano, qué hacer y qué medidas tomar como padres, ¿no? Porque tampoco, pues, muchos padres dirán, no, es que yo no quiero ser el impopular, porque si a Pedro lo dejan jugar, ¿por qué al mío, a Juan, no lo voy a dejar jugar? Entonces, ¿qué se podría hacer como padre si uno tiene identificado que hay como un uso excesivo de esas pantallas con esos pequeños? ¿Regular los tiempos? Regular los tiempos puede ser una salida, pero también, por ejemplo, otra salida puede ser identificar qué es lo que están haciendo los niños en pantallas, porque no todo el uso de pantallas es igual. Entonces nosotros de un lado vamos a tener el uso de pantallas que es con fines de aprendizaje e interacción social. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos niños que hablan con sus amigos, que conversan con sus amigos o con su familia, que además aprenden cosas nuevas, que desarrollan contenidos digitales o desarrollan aplicaciones o están aprendiendo, por ejemplo, lenguaje computacional o programación, en ese caso, ese uso no tiene una restricción de tiempo porque los niños están desarrollando una habilidad. Pero cuando el uso es netamente recreativo, esto es hacer scroll en las redes sociales que bajamos y bajamos y el contenido nunca se acaba, ver videos y series en maratón, estar conectados solamente consumiendo contenidos de manera pasiva, jugar videojuegos, ahí estamos ante un uso recreativo. Ese uso recreativo sí está restringido y se dice que debería ser de máximo 1 hora al día. Y es básicamente porque si lo ponemos de más de 1 hora al día, en esos escenarios es donde los niños dejan de hacer otras cosas que son importantes para su desarrollo y para su bienestar. Entonces, lo primero sería identificar el tipo de uso. ¿Cuál es el tipo de uso que está haciendo mi hijo, que está haciendo mi hija? Si yo veo que es un uso recreativo, entonces viene el límite. Sí tendríamos que limitarlo, sí tendríamos que restringirlo en tiempo. Lo que se recomienda, como te digo, es 1 hora. máximo 1 hora al día, pero también los papás y mamás pueden implementar otras estrategias. Por ejemplo, revisen si sus hijos están durmiendo y comiendo lo que deberían y a las horas que deberían. Entonces, hay papás que a mí me dicen como, no, Viviana, mi hijo duerme perfecto, con 3 horitas tiene. Eso no es dormir bien. Para un niño mínimo debería estar durmiendo 8 horas en la noche, como mínimo. Y los niños más pequeñitos necesitan dormir más. Entonces, si yo veo que mi hijo, por ejemplo, no duerme el tiempo que tiene que dormir, ahí yo debería poner un límite. Pero también debería revisar ese niño o esa niña está interactuando con otras personas, con la familia, con sus amigos, y esas interacciones son interacciones de calidad. Si la respuesta es sí, vamos por buen camino. También revisar, por ejemplo, ese niño o esa niña practica al menos 1 hora de actividad física intensa al día. Si la respuesta es sí, puede ser que lo estemos haciendo bien. Y finalmente revisar cómo van en el colegio. Si van bien en el colegio, con todas sus tareas al día, no van perdiendo logros, la cosa puede estar funcionando. Lo que tiene de bonito este sistema es que no es un absoluto de 1 hora y se acabó, sino que permite que los papás y mamás digan, ah, bueno, tengo que medir estas áreas de bienestar y si, por ejemplo, mi hijo no está durmiendo el tiempo que tiene que dormir, lo que tengo que hacer es poner un horario de sueño, ayudarlo a que se desconecte 1 hora antes de irse a dormir de las pantallas y de esa manera podría estar logrando un mejor uso de la tecnología. Y esto va a ser clave, ¿por qué? Porque en este tema la rigidez no es tan buena. Nosotros necesitamos ser flexibles. Primero, porque los niños a medida que van creciendo van haciendo usos diferentes de la tecnología. Segundo, porque van adquiriendo un cierto nivel de mayor autonomía. Y tercero, porque nosotros estamos en un entorno que es cambiante. El entorno digital no es un entorno estático. Entonces, si yo pongo una regla demasiado rígida y el día de mañana me sale una nueva tecnología que rompe esa regla, pues entonces nada me va a funcionar. Entonces necesito poder ir cambiando con el entorno, cambiando con los niños y ajustando la regla, no a la tecnología, no a lo que yo quiero como papá o mamá, sino a lo que le dé mayor bienestar y propicie de una mejor manera el desarrollo de los niños y niñas.
Y de pronto el comportamiento que tenemos nosotros como padres con la tecnología, esa relación que tenemos, también puede ser de alguna u otra manera un espejo con los hijos. Claro que sí. Imagínate que en los últimos días yo estaba entrevistándome con muchos papás y mamás y con muchos estudiantes. Y una de las cosas que estaba haciendo es revisando sus tiempos de pantalla, tanto de los adultos como los de los niños. Y al principio yo decía, no, los tiempos de los niños van a ser unos tiempos grandísimos y los de los adultos van a ser más bajitos que los de los niños. Y parte de lo que me he encontrado es que en muchos escenarios los tiempos de los adultos incluso son mayores que los de los niños. Y me he encontrado también con adolescentes que me dicen como, ¿y para qué quieres que me desconecte? Y yo no puedo interactuar con los adultos en mi casa porque todos están conectados todo el tiempo. Y yo dejo de tener celular, voy a ser el único en la casa que no está conectado porque los adultos todo el tiempo están conectados. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros decimos como adultos, decimos, no, es que son los niños los que hacen un uso inadecuado, pero también cuando empezamos a mirar los tiempos de los adultos, encontramos que los adultos se conectan hasta tarde, que pasan demasiado tiempo en redes sociales, y esto no lo hacen por malos o porque quieran modelar malos comportamientos en sus hijos. Lo hacen también porque en redes sociales encuentran información que les gusta, encuentran también a través de sus celulares momentos para descansar y liberar sus mentes del trajín cotidiano. Pero siempre nosotros deberíamos pensar que muchas veces nosotros educamos más con lo que nosotros hacemos y le modelamos a nuestros hijos con lo que les decimos. Entonces, si por ejemplo yo un día veo que en mi casa nadie está durmiendo bien, sentarme a conversar con todos los que están en la casa alrededor de, bueno, definamos una hora para irnos a dormir, definamos una hora para desconectarnos. Y puede ser que la norma sea distinta para niños y adultos, pero que la norma exista les da a todos no solo una sensación de seguridad, sino también una sensación de compromiso que los ayuda a poder estar modelando mejores comportamientos, pero sobre todo a pensar en su propio comportamiento a la hora de usar la tecnología. Y eso, por ejemplo, es una oportunidad maravillosa que le podemos dar a los niños para que desarrollen habilidades de autorregulación digital. Y nosotros como padres, o sea, ¿qué otras herramientas podríamos llegar a implementar precisamente para ayudar a nuestros hijos a que no tengan tal vez esa sobreexposición a las pantallas? Ya hablamos un poco como de poner esos límites o esas franjas horarias. ¿Qué tan recomendables, por ejemplo, o existe una edad adecuada para entregarle a un chico o a un niño un celular? O sea, ya está eso claramente establecido, porque para la creación de redes sociales se mantienen unos márgenes de edades, pero en cuanto al uso de la tecnología, toma una tableta, toma tu celular, con el argumento muchas veces de que es que ahí están los contenidos de mi escuela o de mi colegio. Entonces, mira, lo que nosotros tenemos hasta ahora es que los 13 años son la edad mínima permitida por las redes sociales para el acceso de los niños. Correcto. Y es importante ver de dónde viene ese límite. Es la red social la que nos dice, hasta aquí, a partir de los 13 años, recibo a los niños. Lo que pasa es que ellos en sus términos y condiciones lo dicen y muchas veces nosotros no lo vemos, pero lo que dicen es, los niños antes de los 13 años no van a estar seguros en este espacio y yo no me voy a hacer responsable. Por eso los 13 años son la edad mínima permitida y es importante saber que ese es un límite que viene desde la misma plataforma. Por otro lado, con los celulares hay una edad que es recomendada. Esta no es permitida, sino es recomendada. ¿Por qué es recomendada? Porque nosotros tenemos niños que a una determinada edad tienen un mayor nivel de madurez y otros que a la misma edad tienen un menor nivel de madurez. Esto varía, esto cambia. No todos los niños alcanzan el mismo nivel de madurez en la misma edad. Entonces, la edad recomendada son los 14 años. Y esto no quiere decir como no, entonces mañana mi hijo cumple 14 años, tengo que salir a comprar un teléfono. No funciona así, sino que entonces, ok, mañana mi hijo cumple 14 años. Entonces, ¿qué tengo que mirar? Mi hijo ha cumplido los límites que le he puesto en el pasado respecto al uso de tecnología, respecto a las salidas con amigos, respecto a todos los otros aspectos de la vida. Si mi hijo cumple los límites, vamos bien. Ese niño o esa niña es un niño que ha estado expuesto a riesgos, por ejemplo, ha sido víctima de intimidación escolar, ha tenido consumo de sustancias psicoactivas, ha sido víctima de alguna forma de violencia. Si la respuesta es que no ha sido víctima de ninguna de estas cosas y no tiene situaciones de vulnerabilidad, vamos bien, podría ser que los 14 años sean la edad adecuada. Ese niño o esa niña, cuando yo le entrego algún bien o alguna propiedad, lo cuida, lo preserva, no se le pierde. Si la respuesta es que sí, es cuidadoso con sus cosas,
puede ser que sea el momento de entregarlo. Y además, ese niño o esa niña tiene la madurez adecuada en ese momento de la vida para asumir la responsabilidad que un celular implica. Si la respuesta es sí, súper bien. Una última pregunta es, yo como papá y mamá, ¿puedo en este momento de mi vida dedicar el tiempo que requiere el acompañamiento para un uso adecuado del celular? Si la respuesta es sí, 14 años se cumplieron y entregamos el celular. Pero si la respuesta a alguna de estas preguntas es que no, que ese niño todavía no está preparado, entonces también podemos decir que no. ¿Por qué? Porque ese niño todavía no está preparado. Y otra cosa que pasa con esto es que no es como un límite donde yo ya entregué la tecnología y ya la entregué, ya no hay nada que hacer, no. Si yo, por ejemplo, veo que un niño o una niña, después de que le entregué un celular, empezó, por ejemplo, a tener situaciones de ciberacoso, empezó a consultar contenidos inapropiados, empezó a tener comportamientos de hiperconectividad, yo puedo echar reversa porque ese comportamiento de los niños lo que me está diciendo es que todavía no cuentan con las habilidades necesarias para usar el dispositivo de una manera adecuada. Entonces yo también puedo echar reversa y es importante que como papás sepamos primero las edades, pero también los hitos, qué características debería tener mi hijo o mi hija en un determinado momento para poder tener su propio dispositivo y sobre todo que nos revisemos nosotros mismos desde nuestra autoconciencia de acerca de qué tan capaces somos en este momento de la vida de poder hacer ese acompañamiento de una manera efectiva con todos los dispositivos. Mencionas tú el tema de los contenidos inapropiados, del ciberacoso, de todas estas cosas que también se han visibilizado aún mucho más con la presencia de las redes sociales. ¿Siguen creciendo los números frente a ese tipo de amenazas? ¿Se podrían llamar que son amenazas? ¿Siguen creciendo los números? Siguen creciendo, pero además el asunto es que se están amplificando, que se están masificando. Entonces, por ejemplo, algo que hemos empezado a encontrar en los últimos 2 años es que el contenido autogenerado, el contenido sexual autogenerado, se empezó a incrementar de una manera particular entre niños y niñas entre los 7 y los 10 años, que era algo que antes no estaba. Y estos contenidos autogenerados o contenidos sexuales autogenerados son contenidos de tipo sexual que crean los mismos niños. Imaginémonos una selfie sexual que fue creada por un niño. Y empezó a bajarse la edad, pero además empezó a estar de una manera mucho mayor en Internet, más o menos entre el año 2019 y el año 2021, un incremento del 300% en los contenidos autogenerados que fueron detectados. Entonces, esto fue un incremento enorme. Eso nos habla, por ejemplo, también del alto nivel de sexualización que está empezando a haber en el entorno digital, porque esta idea no florece de la nada en la mente de los niños. La idea de tomarse una foto de tipo sexual no crece de la nada en la mente del niño, crece a partir de exposición a contenido altamente sexualizado que valida en la cabecita de los niños la idea de que está bien tomarse fotos sin ropa o está bien tomarse fotografías o videos en una situación o actitud sexual. Entonces, acá va a ser muy importante, por un lado, que nosotros podamos empezar a reconocer si nuestros hijos están teniendo contacto o acceso a este tipo de contenidos, pero además, por ejemplo, otro tema que va a ser acá muy importante es el tema de la inteligencia artificial. Entonces, con la inteligencia artificial hemos empezado a tener como dos grandes amenazas. Una está por el lado de las Nudify apps, que son aplicaciones que permiten que si yo tengo, por ejemplo, la foto de una persona, puedo modificar esa foto de esa persona para producir un contenido de tipo sexual. Y estas son aplicaciones que pueden estar disponibles de forma gratuita, que se pueden instalar en cualquier celular y que se convierten claramente en un riesgo potencial en las instituciones educativas. Pero además, otro riesgo que hemos encontrado está relacionado con los AI companions o compañeros de IA, que son inteligencias artificiales que pueden simular ser un humano específico. Entonces los niños empiezan a hacer usos inocentes, como que, por ejemplo, quiero que te portes como mi profesor de matemáticas para que me enseñes lo que vimos hoy en clase porque no lo entendí y enséñamelo como si fueras un profe de matemáticas. Entonces ahí lo usan para aprender, pero también estos AI Companions, como tienen un principio de generar conexión emocional con los usuarios, entonces pueden empezar a recurrir al lenguaje sexualizado, a validación emocional que en un cerebro que está todavía tan inmaduro puede ser sumamente riesgoso porque genera un alto nivel de enganche y genera un alto nivel de conexión. Entonces, por ejemplo, ya alrededor del mundo hemos tenido alrededor de 4 o 5 casos de personas que han decidido, niños, niñas y adolescentes que han decidido quitarse la vida, guiados o orientados en salud mental por una inteligencia artificial.
Entonces, este es un riesgo emergente y creo que es importante que nosotros veamos cómo la tecnología, aunque muchas veces nos da oportunidades, los riesgos y las oportunidades a nivel de tecnología siempre están a la par. Si yo tengo muchas oportunidades, también voy a estar en un escenario donde pueden haber muchos riesgos. ¿Y qué tanto ayudan para minimizar tal vez ese impacto, ese riesgo, todas estas herramientas parentales que se conocen como herramientas parentales? Son una excelente herramienta, pero es importante que como papás y mamás sepamos que son una herramienta para la educación, no la educación en sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, en los primeros años, nosotros lo ideal sería que utilizáramos controles parentales en todos los dispositivos que utilicen los niños antes de los 13 años. Todos esos dispositivos deberían tener un software de control parental, que básicamente lo que hace es que filtrar los contenidos nocivos, alertarnos si hay un contacto inadecuado, adicionalmente informarnos sobre los contenidos en los cuales navegan los niños y adicionalmente restringir el tiempo de conexión. Entonces, por ejemplo, los controles parentales son maravillosos para quitarnos la pelea de cuánto tiempo puedes usar el celular, porque el control parental lo bloquea y funciona perfecto. ¿Qué nos pasa? No son seguros al 100% y eso es importante que los papás y mamás lo sepan. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás y mamás piensan que porque tienen un control parental ese niño ya está como blindado contra todo mal, se desentienden por completo y el control parental no puede proteger a los niños, sigue siendo una herramienta tecnológica. Entonces, cuando nosotros usamos control parental por un lado, pero a la par conversamos con los niños, ponemos reglas, ponemos horarios, los acompañamos eventualmente a usar tecnología y entendemos qué es lo que ellos hacen con la tecnología, ahí logramos el mejor escenario de protección, porque nosotros necesitamos un entorno cuidado que nos lo da el control parental, pero de otro lado necesitamos adultos que generen una conexión emocional de confianza con esos niños para que si el riesgo se presenta, los adultos puedan acompañar a esos niños y proteger. Bueno, pues sin duda alguna, Viviana, es importante que los papás tengamos muy presente como lo que podemos hacer en cada una de las fases. Entonces, ya para esta parte final, te invito a que separemos como en esos grandes grupos que tenemos a nivel educativo, que son los más pequeños, que están en preescolar, que están como iniciando, luego los que están como en educación media, ya los que están un poco más grandes, como darles algunas recomendaciones a esos papás para esas diferentes etapas, para acompañarlos en este mundo digital, que también siento que como padres tenemos que estar muy bien informados, pero saber además dónde informarnos, porque también por ese bombardeo muchas veces acudimos a fuentes que tal vez no pueden ser las más adecuadas. Totalmente de acuerdo. Entonces, arranquemos por los más chiquitos. Listo. Entonces, entre los 0 y los 5 años, que son como estos años en primera infancia, menos pantallas siempre va a ser mejor. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que un niño aprenda qué es una manzana, es mejor que yo le entregue una manzana, que se la coma, que la muerda, que la mire, que la pinte, que haga algo con la manzana, a que yo le entregue una aplicación que le repita 20 veces cómo son las manzanas y le deje escribir apple o le deje escribir manzana. Va a aprender mucho mejor en la interacción con el mundo real. Entonces, antes de los 5, menos pantallas, mejor. De hecho, en España ya nos dicen 0 pantallas antes de los 5, nada de pantallas, que es importante también que lo tengamos en cuenta porque así viene, digamos, la recomendación a nivel global a partir de la evidencia. ¿Qué podemos hacer entonces con esos niños? Porque entonces los papás nos dicen como, pero ¿y entonces yo qué hago? Y si se aburre y si quiere jugar, ¿qué hacemos? Entonces, acá el juego no estructurado va a ser el rey del escenario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros a estos niños les damos juegos para que inventen, para que creen, para que armen, sin instrucciones, para que ellos por su propia cuenta creen cosas nuevas, ahí es donde mejoramos al máximo el desarrollo cerebral de esos niños. Estamos potenciando ese desarrollo cerebral. Entonces, por ejemplo, hacer juegos relacionados con crear cosas, pintar, dibujar, crear cosas, por ejemplo, con materiales reciclables. Hay muchos papás que me dicen, pero Viviana, estamos en plena era tecnológica y tú me vas a decir que entonces tengo que venir y traer a los niños a que jueguen con palitos y piedritas. Sí. Entonces, sí, ¿por qué? Porque imagínense que ese juego con palitos y piedritas, armar cosas, crear maquinitas, inventarse juegos, inventarse historias, es la base del pensamiento computacional. Esa es la base del pensamiento computacional que tenemos nosotros como seres humanos. Y si logramos que los niños tengan esa base en los primeros 5 años de vida, cuando llegan más o menos a los 6 años y empezamos a enseñarles lenguaje computacional, robótica, programación, esos niños van a incorporar mejor los principios de la programación y la robótica. Entonces, clave que lo hagamos de esta manera. Otra cosa que va a ser clave con estos niños, tiempo verde.
Y en general para todas las edades, tiempo verde, ¿qué es el tiempo verde? Actividades donde me dé el sol, actividades donde me conecte con los árboles, con la naturaleza y se vean cosas verdes. Si yo logro hacer eso, maravilloso. Actividades al aire libre. Luego, entonces vamos a estar con los niños que están en infancia. Entonces, con estos niños, algo que va a ser clave es la covisualización. Estos niños ya empiezan a tener conexión con pantallas porque tienen que crear un correo electrónico en el colegio, porque ya tienen una tableta en su colegio. Entonces, con estos niños, por ejemplo, ver videos juntos, crear listas de Spotify para cuando vamos en el carro y que todos podamos escuchar, hacer un recorrido virtual por una ciudad o por un museo que vamos a ir a visitar en vacaciones, son actividades que nosotros podríamos hacer con los niños, porque la covisualización es importante. No es porque llevamos de la mano a los niños por el entorno digital, sino es sobre todo porque cuando covisualizamos con los niños, podemos clarificar y responder preguntas. Clarificamos los límites y respondemos las dudas. Entonces los niños empiezan a ver cosas como, por ejemplo, ay, ¿será que yo puedo compartir mi foto a una inteligencia artificial? Y yo le puedo decir, no, a la inteligencia artificial nunca le compartes tu información personal, no le entregas tus fotos, no le entregas tu nombre, tu fecha de nacimiento, ni tus datos de ubicación. Y ahí estamos haciendo educación y esa educación se queda con los niños para todo el uso de tecnología que hacen. Luego, cuando están más grandes en la preadolescencia y la adolescencia, va a ser clave que nosotros trabajemos en el tema de autoimagen y autopercepción corporal. Entonces, por ejemplo, enseñarles a los niños y a las niñas que no todo lo que vemos en Internet es cierto, sobre todo en esta época de inteligencia artificial, que siempre en redes sociales vemos la mejor parte del show. Nunca vemos cuando las personas detrás de cámaras. tristes. Exacto. El detrás de cámaras no nos sale en las redes sociales, muchas veces está modificado y adicionalmente, por ejemplo, ayudarlos a que puedan preferir o elegir contenidos que les generen bienestar en lugar de malestar va a ser clave con ellos. Y finalmente, con los adolescentes, algo que nos va a servir mucho es, por ejemplo, ayudarlos a que fuera de pantallas tengan otras actividades alternativas. Muchos adolescentes dicen, les preguntamos por qué te conectas y nos dicen, es que no tengo nada más que hacer. Entonces, actividades deportivas, actividades de voluntariado, actividades de propósito, que son actividades donde yo comienzo y termino algo. Entonces, por ejemplo, una clase de cocina, una clase de cerámica, donde yo llego, comienzo un proceso y lo termino, van a ser maravillosas en la adolescencia. Y como les digo, para todos, el tiempo verde. Si nosotros como papás podemos acompañar el consumo digital de los niños de vez en cuando, no quiere decir todos los días pegados a la tableta o al celular, pero sí eventualmente compartir contenidos, compartir información, esto va a ser maravilloso para generar esa conexión de confianza. Y creo que con esos tips ya los papás tendrían como para acompañar a sus hijos. Recuerden siempre, antes de los 13 años, controles parentales en esos dispositivos para lograr un mayor nivel de seguridad. No, y la información, yo sí insisto en que nos tenemos que informar muy bien y estar actualizándonos también, ¿no? Porque Bueno, esto a una velocidad ese tema es otro tema que impresionante. es bien importante. Entonces, si ustedes quieren buenas fuentes de información, hay una que me parece maravillosa que se llama Common Sense Media. Se escribe así, ustedes la buscan en Google. Y este es un portal para familias y para educadores donde, por ejemplo, los papás encuentran reseñas de contenidos digitales. Entonces, acaba de salir una nueva serie en una plataforma de streaming y no sabemos si es buena o no para nuestro hijo que tiene 9 años o nuestra hija que tiene 12 años. Entramos a Common Sense Media, buscamos el contenido, nos da una revisión y una reseña acerca de qué se trata ese contenido. Pero no solo eso, nos da preguntas que podemos hacerle a nuestros hijos mientras están visualizando ese contenido. Es decir, nos ayuda a promover la conversación. Otros recursos interesantes que tenemos, Red Papás tiene una cantidad enorme de conferencias, kit para papás con respuestas a preguntas frecuentes, guías de acompañamiento a los papás. Entonces, por ejemplo, todos estos tips que yo les di así en corto, si ustedes están interesados, pueden ir a la página web de Red Papás, redpapás.org, y encontrar allí toda esta información. Y si en algún momento hay un papá o una mamá que esté en una situación de riesgo, que detecte una situación de riesgo en línea, importantísimo reportar esta situación a través de www.teprotejocolombia.org. Que son recursos que están al alcance y muchas veces no los conocemos o no nos interesamos por ver qué hay más allá de esas páginas. Pues Viviana, muchísimas gracias de verdad por este tiempo demasiado valioso. Creo que todos los papás quedaron con muchos más interrogantes, así que me gustaría que nos dijeras tal vez en dónde pueden encontrar contenido, dónde pueden obtener información tuya, si tienen alguna duda, quieren alguna charla, alguna información adicional. Ok, me pueden encontrar en redes sociales como @Viviana con V, Viviana Q Digital.
Ahí me van a encontrar en las diferentes redes sociales o simplemente ponen en Google Viviana Quintero psicóloga y seguro ahí les va a salir mi información. Seguro que sí, información muy valiosa. Bueno, ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Padres para Padres, este espacio que hace posible la Asociación de Padres de Familia del Colegio CIEDE y en el que buscamos brindar herramientas para todas las etapas de este proceso escolar que nos ayuden a ser mejores padres y, por supuesto, acompañar a nuestros hijos en este proceso de formación. Así que nos vemos en la próxima.